de epistemología y lógica. El tema de la clase de hoy: la ética y el conocimiento científico. Los textos de referencia son Usos prácticos de la epistemología, artículo de Mario Bunge publicado el 21 de agosto del año 2000 en el diario La Nación. Ética, ciencia y técnica, texto de Bunge, publicado por la editorial sudamericana. Y finalmente, Ética de Adolfo Sánchez Vázquez, publicado por Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo. El temario incluye los usos prácticos de la epistemología, según Mario Bunge, la relación entre la ética, la ciencia y la técnica del mismo autor, y por último, la ética según Adolfo Sánchez Vázquez. Dicho esto, damos comienzo a la clase de hoy. En su artículo publicado en el diario La Nación, Mario Bunge afirma que la epistemología es la filosofía de la ciencia y de la técnica, y que en calidad de tal se ocupa de analizar y sistematizar conceptos tales como los de dato empírico, verdad de hecho, hipótesis, ley científica, regla técnica, teoría, experimento, explicación, predicción, artefacto y diseño. Pero la epistemología, agrega Bunge, trata de los supuestos filosóficos de la investigación, supuestos tales como el de la existencia del mundo y la posibilidad de conocerlo y la de dañarlo. En cuanto a los usos prácticos, estos son fundamentalmente tres: orientar o extraviar la investigación científica y el diseño técnico, distinguir o confundir, según el caso, la ciencia de la pseudociencia y la técnica de la pseudotécnica, y por último, ayudar a diseñar políticas de fomento o retroceso de la ciencia y la técnica. Ahora bien, si reparamos en que la epistemología puede orientar o extraviar la investigación, distinguir o confundir la ciencia con la pseudociencia e inclusive fomentar o impedir el diseño de políticas adecuadas a la ciencia y la técnica, nos damos cuenta de que la epistemología puede ser ambivalente en su uso, en lo que consiste la ambivalencia de la epistemología cuando se consideran los usos adecuados e inadecuados de la misma bajo la denominación de epistemología ilustrada y filosofía oscurantista. Frente a los usos inadecuados y a las confusiones resultantes de dichos usos, Bunge muestra de qué manera puede ayudar a la ciencia una epistemología adecuada a ella, cosa que veremos a continuación. Y así, por ejemplo, con respecto a orientar o extraviar la investigación científica y el diseño técnico, Bunge afirma, y cito, una epistemología ilustrada que se inspire en la ciencia y en la técnica puede ayudarlas. En cambio, una filosofía oscurantista que menosprecie la claridad y la búsqueda de la verdad o de la eficacia será un obstáculo al avance científico y técnico. Fin de la cita. Y a continuación, da tres ejemplos. El caso del escepticismo radical, en particular del relativismo, que sostiene que todo vale, porque entonces no habría verdades objetivas. La filosofía del lenguaje ordinario, que niega el carácter excepcional y artificial de la ciencia y la técnica, e invita a examinarlas como si fueran juegos lingüísticos. Y, ejemplo más obvio aún, el enfoque existencialista de la técnica, que confunde a esta con la acción, pasando por alto su núcleo conceptual, que es científico. Una epistemología adecuada a la ciencia ayuda en este sentido, recordando que una técnica de investigación, por refinada y poderosa que sea, no reemplaza a la teoría. Por ejemplo, la visualización por resonancia magnética permite localizar procesos mentales, pero no revela cuáles son sus mecanismos neurofisiológicos. Y esto porque una técnica de investigación es únicamente un medio para contrastar hipótesis. Un investigador que solo se ocupe de técnicas de investigación es un técnico de laboratorio antes que un científico cabal. Lo mismo sucede con el economista que, por ejemplo, llena hojas con fórmulas matemáticas y ganará ciertamente la admiración de sus colegas no matemáticos. Pero, dice Bunge, si esas fórmulas no representan ni remotamente hechos económicos reales, no merecerán ser llamadas científicas. En cuanto
cuanto a distinguir o confundir la ciencia de la pseudociencia y la técnica de la pseudotécnica, Bunge ejemplifica con la llamada sociología constructivista y relativista de la ciencia y de la técnica, que al hablar de tecnociencia confunde ambas como si fueran una y la misma cosa, además de negar que haya verdades objetivas. Otro ejemplo es el de las medicinas alternativas, tales como la homeopatía, la medicina holística y la logoterapia. Una epistemología adecuada a la ciencia ayuda recordando que investigar implica buscar verdades objetivas y fundamentar dichas verdades. Retomando el ejemplo de la sociología constructivista y relativista de la ciencia y la técnica, una epistemología adecuada a la ciencia ayuda mostrando que tal sociología no es científica porque, al hablar de tecnociencia, confunde la ciencia con la técnica y porque, al ser constructivista, niega que haya verdades objetivas. Y en cuanto a las medicinas alternativas, al probar que su práctica no se fundamenta ni en la biología ni en la farmacología, la epistemología ayuda en el mejor de los casos a mostrar que su eficacia, entre comillas, se explica por un efecto placebo, y en el peor de los casos, a mostrar que solo retrasa el diagnóstico y tratamiento médico correcto. En resumen, con la epistemología también se puede salvar vidas y ahorrar miles de pesos. Y respecto del diseño de políticas que fomenten o implican un retraso en materia de ciencia y técnica, Bunge deja entrever, por el ejemplo que utiliza, que la epistemología bien empleada permite tomar las decisiones políticamente correctas. Así, por ejemplo, afirma que, y cito, si el ministro del ramo cree que las computadoras pueden reemplazar a los cerebros, destinará más recursos a la compra de las primeras que al entrenamiento y mantenimiento de los segundos. Pero puede ir aún más lejos y decidir que el país no puede permitirse el lujo de hacer ciencia y técnica. O puede creer que éstas se pueden comprar como si fueran artefactos. ¿A qué seguir imaginando políticas científico-técnicas tan geniales? Fin de la cita. De lo que, a modo de ejemplo, se infiere que destinar más recursos a la compra de computadoras que a la educación misma, no destinar recursos para fomentar la ciencia ni la técnica, o creer incluso que la ciencia y la técnica se pueden importar simplemente, no constituyen buenas políticas. Ahora bien, al hablar de usos prácticos de la epistemología y de una ambivalencia en el uso de la misma, Bunge nos introduce de lleno en la relación entre la ética y la ciencia y la tecnología, o si se prefiere, entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores. La postura clásica en materia de ciencia es que hay una dicotomía estricta entre estos dos mundos y que la ciencia se ocupa únicamente del mundo de los hechos, motivo por el que se dice es éticamente neutral y puede emplearse para bien o para mal. Posición a la que Bunge responde con tres argumentos. En primer lugar, observa, lo que caracteriza a la ciencia no es una esfera de objetos, sino un método. De allí que no corresponda decir que la ciencia se ocupe del mundo de los hechos. En segundo lugar, si la ciencia no se ocupa del llamado mundo de los valores, y por valores entendemos los predicados que se atribuyen a determinados objetos, entonces los valores no constituyen un mundo aparte del mundo de los objetos, sino que aparecen en nuestra experiencia como normas y criterios que resultan de fenómenos como la evaluación y las preferencias. Los valores, en efecto, son propiedades relacionales que adjudicamos en ciertas ocasiones a cosas, actos o ideas en relación con determinados desiderata o fines. Y esto porque, si el valor es un predicado, el valor tiene entonces una naturaleza relacional y todo valor se relaciona, de hecho, con alguna necesidad humana. No hay valor sin evaluación. Toda evaluación es hecha por alguien con la vista puesta en algún fin, sea consciente o inconscientemente. Y los desideratas o fines no son arbitrarios, sino que resultan de actitudes valorativas, condicionadas por circunstancias biológicas y culturales. En tercer lugar, la ciencia puede ser, en gran parte, éticamente neutral, pero no axiológicamente neutral, cosa que puede constatarse por medio de las oraciones valorativas y normativas que incluyen su lenguaje, sino que además abandona su neutralidad ética cuando estudia no ya fenómenos naturales, sino objetos biopsicosociales, tales como las necesidades, los deseos e ideales del hombre, así como los medios para satisfacerlos, incumbencia de la sociología y la ciencia política. Dicho lo cual, Bunge enuncia los desiderata
que repercuten favorable y desfavorablemente en la sociedad y la política, así como los valores que la edad moderna ha exaltado y que la ciencia justifica y realiza con su ejercicio. Y así, frente a la pregunta, ¿permanece éticamente neutral el sociólogo o el especialista en ciencia política que aborda el problema del posible exterminio de la especie humana por una guerra nuclear, o que estudia los problemas del hambre, de la insalubridad, de la sobrepoblación, de la desocupación, de la automatización o de la discriminación de razas y de clases? ¿Qué responde Bunge? Que el sociólogo y el político podrán determinar los medios requeridos para afrontarlos científicamente, tomando como fines la supervivencia, el bienestar, la cultura, la libertad y el autogobierno. Se trata en efecto de fines extracientíficos que repercuten favorablemente en la sociedad y la política. Pero, si en cambio elige el lucro, el privilegio, el poder, la primacía de ciertas razas o clases, el resultado del trabajo científico cambiará sensiblemente, porque tales fines repercuten desfavorablemente en la sociedad y la política. Bunge señala que, en la medida en que el sociólogo y el sociotécnico investigan problemas como el hambre, la sobrepoblación, la desocupación, etc., establecen escalas de valores que a veces se traducen en escalas de prioridades en una agenda gubernamental y con ello se comprometen éticamente. Pero los desiderata mencionados son, como dijimos, extracientíficos. La ciencia, la técnica y el arte, en cuanto a formas de acción, crean objetos valiosos en relación con ciertos fines que la ciencia misma justifica y realiza con su ejercicio. Y estos fines son los desiderata exaltados por la edad moderna, a saber, la verdad, la novedad, el progreso, la libertad y la utilidad. Sucede que el hombre culto de nuestro tiempo comprende que la verdad es valiosa en sí misma y que uniéndola a otros desiderata puede contribuir a producir otros bienes o por el contrario a destruirlos. El hombre moderno, y el científico en particular, sabe que no puede colocarse más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal son de factura humana. El hecho de que el técnico pueda utilizar resultados científicos para bien o para mal no muestra que la actividad científica y la conducta moral sean independientes, solo muestra que son complementarias y que podemos embrutecernos lo suficiente para poner la verdad, que es un bien, al servicio de individuos o de grupos cuyos desiderata son incompatibles con el bienestar, la cultura, la paz, la libertad, el autogobierno y el progreso de la mayoría. Robert King Merton, fundador de la moderna sociología de la ciencia, nos dice Bunge, fue quizás el primero en afirmar que la investigación científica se rige por un riguroso código moral. Y este código moral estaría compuesto por los siguientes imperativos institucionales. El universalismo, en oposición al particularismo y en especial al nacionalismo. El comunismo entendido como propiedad colectiva del conocimiento y en contraste con la propiedad privada de los inventos técnicos. El desinterés o impersonalidad de los productos de la investigación, aunque no necesariamente de su motivación. Y finalmente, el escepticismo organizado, es decir, el antidogmatismo y el fomento del examen crítico. Sucede que el científico se corrompe cuando traiciona este ethos de la ciencia, como ocurrió con los científicos patrióticos, entre comillas, durante la Primera Guerra Mundial y con los científicos que acataron las órdenes del nazismo o del comunismo de supeditar la búsqueda de la verdad a la ideología partidaria. Recapitulando un poco, Bunge nos dice que cuando se habla de corrupción de la ciencia es con referencia a un conjunto de desiderata que constituyen el código moral de la ética humanista, a saber, el bienestar, la cultura, la paz, el autogobierno y el progreso. Pero también en relación con el código moral de la propia investigación científica. Incluso los científicos que niegan que la ciencia tenga algo que ver con los valores y la moral, admiten que la investigación científica se ajusta a preceptos tales como dirás la verdad, que en parte son de naturaleza ética, o que al menos tienen un alcance ético. Existe en efecto un código de la investigación científica, y Bunge probablemente aquí se refiere al conjunto de desiderata exaltados durante la Edad Moderna, que
que en parte coincide con el de la investigación humanista. Un código no formulado, aclara Bunge, pero tan eficaz como lo es el derecho consuetudinario en los países anglosajones. Este código tácito tiene como valor supremo la verdad, y quien busca la verdad se autoimpone una norma de recta conducta. De allí que la actividad científica sea para Bunge una escuela de moral, por exigir la adquisición o el afianzamiento de los siguientes hábitos o actitudes normales: la honestidad intelectual, la independencia de juicio, el coraje intelectual, el amor por la libertad y el sentido de la justicia. Se trata de 5 virtudes que el oficio de conocer exige, que es más efectivo que el oficio de la ley, porque surgen de un código interno, autoimpuesto, que responde a la mecánica de la investigación y no depende de una sanción exterior. Estas 5 virtudes acompañan la búsqueda de la verdad tanto en la ciencia como en las humanidades, aunque más pronunciadamente en la primera, donde las exigencias de rigor lógico y o de comprobación empírica son máximas. El ejercicio de la ciencia, en resumidas cuentas, exige el desarrollo de virtudes, siempre al servicio de la verdad. De aquí su misión, que no es acatar, sino innovar, descubrir y no ocultar. La moral de la ciencia, afirma Bunge, es autónoma, por oposición a los códigos morales autoritarios, e iluminista, por oposición a la moral de la guerra, de la religión y del humor, todos los cuales son oscurantistas, en el sentido de que mandan no aclarar, ocultar, trivializar. Y esto, para Bunge, se refleja en que, por un lado, la ciencia es, a la vez que una fuerza productora de conocimiento, una fuerza moral, lo que significa que se puede moralizar a través de la ciencia, para lo cual se debe ajustar la vida al conocimiento, organizando científicamente la sociedad, o al menos permitiendo en la vida diaria el ejercicio de las virtudes que exigimos al investigador en su gabinete de trabajo. Por otro lado, la ciencia es y debe ser esencialmente pública, en cuanto a investigación, y pública en cuanto a que sus resultados deben ser bienes comunes. La ciencia privada y secreta, aunque disponga de presupuestos millonarios, es espiritualmente indigente y termina por agotarse y degenerar. No es preciso profesar ideas socialistas para advertir que haya al menos un medio de producción, la ciencia, que debe ser propiedad pública si ha de preservar sus características esenciales. Siguiendo a Bunge, hemos visto hasta ahora que, según tomemos como criterio el código moral de la investigación científica, o bien el conjunto de desiderata de la ética humanista, la ciencia se rige por un código moral o ético propio. En lo sucesivo veremos que la ética es la ciencia del comportamiento moral y no una exigencia resultante de la práctica ilustrada de la ciencia. Posición para la que seguiremos el punto de vista que Adolfo Sánchez Vázquez adopta en su ética. Sucede que, en la vida real, nos encontramos con problemas prácticos que resolvemos apelando a normas, revisando determinados actos, formulando juicios, y en ocasiones empleando determinados argumentos o razones para justificar la decisión adoptada, todo lo cual forma parte de un tipo de conducta efectiva. A este comportamiento práctico moral, que se da ya en las formas más primitivas de comunidad, sucede posteriormente la reflexión sobre él. Pasamos así del plano de la práctica moral al de la teoría moral, o también de la moral efectiva vivida a la moral reflexiva. Cuando damos este paso, estamos ya propiamente en la esfera de los problemas teórico-morales o éticos. A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena o valiosa moralmente, y tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta, porque la ética se enfrenta no a un problema práctico-moral, sino teórico, el problema de definir lo bueno, que implica a su vez el problema de determinar la esencia del acto moral, y problemas derivados como el de la libertad y responsabilidad humana, el problema de la obligatoriedad y realización moral, individual y colectiva. De lo anterior resulta que la ética es, en cuanto a teoría, una ciencia que posee un objeto de estudio propio, a saber, el comportamiento moral de los hombres en sociedad. Se trata, en efecto, de una ciencia fáctica
que parte de la existencia del comportamiento moral efectivo, dato empírico sobre el cual busca reflexionar mediante conceptos, hipótesis y teorías, con el fin de proporcionar un conocimiento sistemático, metódico y en la medida de lo posible verificable. La ética, ciencia de la moral, no debe sin embargo confundirse con su objeto, la moral. Las proposiciones de la ética deben tener el mismo rigor, coherencia y fundamentación que las proposiciones científicas. En cambio, los principios, normas o juicios de una moral determinada tienen un carácter prescriptivo que la ética como conocimiento científico no reviste. No hay una moral científica, pero sí un conocimiento de la moral que pueda ser científico. Aquí, como en otras ciencias, lo científico, nos dice Sánchez Vázquez, radica en el método, es decir, en el tratamiento del objeto y no en el objeto mismo. De la misma manera puede decirse que el mundo físico no es científico, aunque sí lo es su tratamiento o estudio del mundo físico. La moral no es ciencia, sino objeto de la ciencia. Ética y moral se relacionan entonces como una ciencia específica con su objeto. Es de aclarar que originalmente no poseían esta relación, desde el punto de vista etimológico al menos. Etimológicamente, moral procede del latín mos, mores, costumbre o costumbres. En la diapositiva escribimos mos, moris, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido o modo de ser conquistado por el hombre. Ética proviene del griego ethos, que significa análogamente modo de ser o carácter, en cuanto forma de vida también adquirida o conquistada por el hombre. Así pues, originariamente, ethos y mor, carácter y costumbre, hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o conquistado por el hábito, sobre lo que hay en este de natural. De allí la denominación que los antiguos le daban al referirse a él como segunda naturaleza. Volviendo a lo que decíamos anteriormente, la moral es objeto de estudio de la ética y agreguemos ahora, se da en un doble plano, normativo y fáctico. Por un lado, encontramos en la moral normas y principios que tienden a regular la conducta de los hombres, y por otro lado, un conjunto de actos humanos conscientes y voluntarios que se ajustan a ellos. Para estudiar la esencia del acto moral, debemos, por lo tanto, considerar una serie de aspectos o elementos, siempre teniendo en cuenta que el acto moral es en realidad la totalidad o unidad indisoluble. Los elementos constitutivos del acto moral son, en primer lugar, el motivo, es decir, aquello que impulsa a actuar o a perseguir un determinado fin. Un mismo acto puede realizarse por diferentes motivos y a su vez el mismo motivo puede impulsar a realizar actos distintos con diferentes fines. El sujeto puede reconocer el motivo de su acción y tener entonces un carácter consciente, pero no siempre muestra ese carácter. La persona que es impulsada a actuar por fuertes pasiones, como los celos o la ira, por impulsos incontenibles, o por rasgos negativos del carácter, el caso de la crueldad, la avaricia, el egoísmo, no es consciente de los motivos de su conducta. La motivación inconsciente no permite calificar al acto como propiamente moral. Los motivos inconscientes de la conducta humana, a los que tanta importancia da el psicoanálisis de Freud, al reducir el fondo de la personalidad a un conjunto de fuerzas inconscientes que él llama instintos, deben ser tenidos en cuenta, pero no para determinar el carácter moral de un acto, sino para comprender que justamente porque dicho acto obedece a motivos inconscientes, irracionales, escapa de la esfera moral y no puede ser objeto, por lo tanto, de aprobación o desaprobación. El motivo, entendido como aquello que induce al sujeto a realizar un acto, no basta para atribuir a este último un significado moral, ya que no siempre el agente puede reconocerlo claramente. Ahora bien, el motivo del que es consciente el sujeto forma parte del contenido del acto moral. El fin, por otro lado, se trata de la anticipación ideal del resultado que se pretende alcanzar, y por lo tanto la conciencia del fin que se persigue, el fin trazado por la conciencia que implica, asimismo, la decisión de alcanzarlo. La conciencia del fin y la decisión de alcanzarlo dan al acto moral el carácter de un acto voluntario. Por esta voluntariedad, el acto moral, en el que el sujeto consciente del fin decide su realización, se distingue radicalmente de otros que se dan al margen de la conciencia. El caso de los actos fisiológicos o los actos psíquicos automáticos, instintivos o habituales, que se producen en el individuo sin su intervención ni control. Y con esto queda claro que los actos inconscientes o involuntarios no califican como actos morales. Para que haya acto moral, en resumidas cuentas, debe haber decisión,
y esta decisión puede presuponer a la vez la elección entre varios fines posibles que en ocasiones se excluyen mutuamente. La pluralidad de fines en el acto moral exige entonces la elección de un fin entre otros y la decisión de realizar el fin elegido. Ahora bien, el acto moral no se cumple con la sola decisión tomada. Es preciso llegar al resultado efectivo y para lograrlo debo elegir los medios adecuados, es decir, aquello cuyo empleo se requiere para alcanzar el fin propuesto. Aquí es relevante la conciencia de los medios para realizar el fin elegido y su empleo para alcanzarlo. Por medios adecuados a un fin no debe entenderse que todos los medios sean buenos para alcanzar un fin propuesto, o que el fin justifique los medios. Un fin elevado no justifica el uso de medios bajos. Por otro lado, la relación entre fines y medios no puede ser considerada abstractamente, es decir, al margen de la situación concreta en la que se da, sino precisamente como un acto realizado por un agente que consuma el fin perseguido en él o los resultados. Como hecho real, tiene entonces que ser puesto en relación con la norma que el agente aplica y forma parte del código moral de la comunidad a la que pertenece, lo que significa que también se debe considerar las consecuencias objetivas del resultado obtenido, o sea, el modo como este resultado afecta a los demás, dado que el acto moral supone un sujeto real dotado de capacidad para interiorizar normas o reglas de acción establecidas por la comunidad misma y de actuar conforme a ellas. Por lo dicho hasta aquí, el acto moral presenta un lado subjetivo, dado por los motivos, la conciencia del fin y de los medios, la decisión personal de realizar con los medios elegidos el fin premeditado, pero a la vez también muestra un lado objetivo que trasciende la conciencia del sujeto, objetividad que se plasma en el empleo de determinados medios, los resultados obtenidos y las consecuencias objetivas del acto moral. Lo subjetivo y lo objetivo, en definitiva, son las dos caras inseparables del acto moral. En conclusión, hemos esbozado el planteo de la ética que nos ofrece Adolfo Sánchez Vázquez, luego de haber visto los usos prácticos de la epistemología según Mario Bunge y de haber incursionado en la relación que este último plantea entre la ética, la ciencia y la técnica. Hasta la próxima.